Vamos a resolver este problema que es de dinámica circular, que sí es un tema un poco más complicado, hay que aplicar nuevos conceptos de lo que se venía haciendo para problemas de dinámica lineal. Pero no se preocupen, son solo algunos conceptos físicos, después poner las fuerzas, hacer sumatorias, despejar un término, va a ser lo mismo que venimos haciendo. Así que bueno, el problema dice que la masa de un péndulo es de 0,04 kilogramos. El péndulo cuelga del borde de una barra que gira con velocidad angular de magnitud constante y sentido como se muestra en la figura. La longitud del péndulo es de 0,8 metros. Bueno, acá anotamos los datos y vamos a ver y deducir qué es lo que tenemos. Acá, bueno, tenemos la masa que está colgando, es la que vamos a analizar. La longitud que nos da de 0,8 es esta. También nos dice que tenemos el sentido de la velocidad angular, que eso lo indica acá. Bueno, tenemos el símbolo y esta flechita nos indica el sentido. Por la regla de la mano derecha sabemos que gira en sentido antihorario. Aunque por eso no se preocupen, acá no tiene mucha importancia ahora. Ahora, una cosa que sí es importante de reconocer es que dice que la velocidad angular es de magnitud constante. Esto es importante porque ahora para estos problemas en donde el cuerpo hace una trayectoria circular, este va a tener una aceleración, ¿sí?, que a la vez va a depender de dos aceleraciones. Una es la aceleración centrípeta y otra es la aceleración tangencial. Y cuando el problema les dice que la velocidad es constante, lo que quiere decir es que este término de la aceleración tangencial va a ser igual a cero. No vamos a tener esta aceleración. Lo que sí vamos a tener es aceleración centrípeta, que para todos los problemas de este tipo que vamos a ver va a respetarse estas condiciones, ya que son problemas recién para introducirnos. Entonces cuando planteemos la sumatoria de fuerzas, ahora no vamos a buscar la aceleración lineal, sino la que va a estar puesta va a ser esta, la aceleración centrípeta. Que bueno, ahora me van a entender mejor, pero eso es muy importante que ustedes sepan reconocer en estos problemas. Entonces, nos pide representar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Vamos a tener que encontrar la magnitud de la velocidad lineal de la masa del péndulo. Y por último, nos pregunta cuál es la fuerza centrípeta que actúa sobre M. Bien, vamos a comenzar graficando las fuerzas. Pero antes de eso vamos a determinar los ejes. ¿Recuerdan que antes teníamos eje Y y eje X? Bueno, acá también vamos a tener ejes, pero los vamos a llamar de otra forma. No habría tanto problema con la notación a la hora de los cálculos, pero es bueno adquirir más conocimiento. Para el eje vertical lo vamos a llamar simplemente eje vertical, o si quieren también lo pueden llamar eje de las Y. Lo que sí es que para este eje, que generalmente lo llamábamos eje de las X, ahora lo vamos a llamar eje radial. Ustedes lo pueden escribir, o otra forma de indicar esto es poner U sub R. Ahora, por otra parte, ¿cómo vamos a determinar el sentido de los ejes? Acá también hay muchas formas de resolver estos problemas, y bueno, todos los problemas de física. El eje vertical lo vamos a tomar como siempre lo veníamos tomando. Ahí no va a haber mucho cambio. Pero para el eje radial es importante que este coincida con donde está la aceleración centrípeta. Acá con azul les hice un dibujo visto desde arriba. Bueno, tenemos la partícula y tenemos el eje sobre el cual está girando. Y la aceleración centrípeta para estos cuerpos siempre van a estar apuntando hacia el eje de giro de la partícula. Entonces lo que nosotros hacemos es que nuestro eje radial pase por el centro y por lo tanto así por el eje radial. Entonces es por eso que va de esta forma este eje. Ustedes lo pueden poner apuntando hacia la derecha, como lo hice acá, o hacia la izquierda. Eso va a depender de cada profesor. Lo importante es no confundirse a la hora de poner los signos, de saber cuál es el sentido de una fuerza o de la otra. Y obviamente el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, ya habiendo explicado esto, voy a graficar las fuerzas para este cuerpo, que va a tener una fuerza peso y va a tener una fuerza de tensión, ya que está conectado a la soga y se ve de esta forma. También voy a dibujar el sentido de la aceleración centrípeta visto desde este punto de vista. Este va a apuntar hacia la izquierda. Bien, ahora ya teniendo esto, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas. Ahí lo tenemos. Le puse Y, como le dije, no es que importe mucho a la hora de hacer los cálculos, y abajo U sub R. Y bueno, la forma de poner las fuerzas es la misma que como venimos viendo siempre. Fíjense que para el eje de las Y vamos a tener la tensión, que va a ser positiva, pero como no coincide con ninguno de los ejes, vamos a tener que descomponer esta fuerza. Y ahora vean, voy a armar un triángulo acá con color rojo, que viene de esta forma, porque tenemos este ángulo de 30 grados, este es 90, por lo tanto este va a ser un ángulo de 60 grados. Con eso ya podemos descomponer, de tal forma que nos va a quedar que la tensión positiva por el seno de 60. Ahora, también tenemos el peso, que va a tener un signo negativo, y esto lo vamos a igualar a 0, ya que en este eje no se produce ninguna aceleración. Ahora vamos a pasar con el eje radial. Volvemos a nuestro dibujo y vamos a poder ver que vamos a tener la componente en el eje radial de la tensión. Solamente eso, no tenemos ninguna otra fuerza. Pero ahora acá, este va a tener un signo negativo. Esto se debe a por cómo pusimos nuestros ejes. Nosotros indicamos que nuestro eje radial apunta hacia la derecha
Y entonces esta componente de la tensión apunta hacia el sentido contrario, porque ahí voy a dibujar las flechas para estos vectores de las componentes. Esta es la tensión en X y esta es la tensión en Y que ya la hicimos. Entonces fíjense que esta apunta hacia la izquierda. Se debe a esto que va a tener ese signo negativo, que en general siempre es así. Los signos van a depender de hacia dónde ustedes tomaron sus ejes. Así que va a ser tensión por el coseno de 60. Y lo vamos a igualar a la masa por la aceleración. Pero dos cosas importantes. Primero, va a tener signo negativo este término por la misma razón que lo expliqué con la tensión. Fíjense la aceleración centrípeta. Esta apunta hacia el eje de giro, que apunta hacia la izquierda. Y nosotros pusimos nuestro eje que apuntan a la derecha. Es por eso que va a tener ese signo negativo. Ahora, va a ser igual a la masa, pero acá va a ser aceleración centrípeta. Bien, para estos problemas de dinámica circular, en el eje radial actúa la aceleración centrípeta. Eso es lo que va a cambiar para estos tipos de problemas. Ahora, si entendieron hasta acá, ya todo es sencillo, ya tenemos planteadas las ecuaciones, solo tenemos que hacer el sistema de ecuaciones y resolver la incógnita que nos están pidiendo, que el problema nos pide la magnitud de la velocidad lineal de la masa del péndulo. Acá les voy a escribir, esto es por teoría, conceptos. Sabemos que la magnitud de la velocidad al cuadrado dividido el radio es igual a la aceleración centrípeta. Recuerden esto porque va a ser importante en un momento. Entonces voy a volver con esto y con la ecuación del eje radial vamos a trabajar. Primero, vean que tenemos dos signos negativos en cada lado de la ecuación, por lo que podemos cancelar estos signos. Ahora, para la ecuación del eje vertical voy a despejar la tensión, que va a ser igual al peso sobre el seno de 60. Ahora, hice esto porque vamos a hacer una sustitución. Fíjense que acá tenemos la tensión, y acá tenemos que la tensión es igual a todo este término. Entonces vamos a aplicar esta sustitución a la ecuación de la izquierda. Ahí ya lo reemplacé, y además me adelanté un paso, que es que recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. Hice este reemplazo ya que ahora, así como hicimos con el signo negativo, fíjense que tenemos dos masas en cada lado, por lo que podemos cancelarla también. De esta forma me queda despejada la aceleración centrípeta. Voy a hacer el reemplazo y introduciendo todo esto a la calculadora me da que la aceleración centrípeta es igual a 5,65 metros sobre segundo al cuadrado. Pero el problema no nos pedía la aceleración centrípeta, nos pedía la magnitud de la velocidad lineal. Es por eso que le anoté esta expresión, porque de acá vamos a despejar esta velocidad, que así es como queda. Pero aún así no podemos todavía hacer el cálculo porque no tenemos el radio. Acá, tal vez ustedes se preguntarán, nos daba esta longitud de 0,8 metros. Ahí borré todo para que entiendan un poco mejor, pero la longitud es esta. Y este no representa el radio. El radio va a ser esta distancia, la que va desde la masa hacia el eje de giro. Pero no se preocupen porque con trigonometría vamos a determinar una expresión para el radio. Voy a armar acá un triángulo en donde este es L, este va a ser el radio. Y si este ángulo son 30, sabemos que este ángulo de acá va a ser de 60 grados. Sabemos eso por descomponer la tensión. Entonces sabemos que el coseno de un ángulo, en este caso 60, es igual al cateto adyacente, que va a ser el radio, sobre la hipotenusa, que es L. Y si despejamos el radio me va a quedar esta nueva expresión, que vamos a utilizarla acá. Recuerden que la aceleración era 5,65, la longitud 0,8 metros. Yo haciendo ese cálculo a mí me da 1,5 metros por segundo. Ahí ya determinamos la magnitud de la velocidad, que era lo que nos pedía. Ahora, por último, nos pedía también que cuál es la fuerza centrípeta que actúa sobre M. Bueno, la fuerza centrípeta es igual a la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje radial. Entonces, acá, en este eje, para la sumatoria de fuerzas, como es una igualdad, la fuerza centrípeta va a ser o esta o esta. Podemos calcularla con cualquiera. En este caso nos queda más fácil con el miembro de la derecha, ya que tenemos esos datos. Entonces voy a escribir que la fuerza centrípeta lo voy a escribir de forma vectorial, ya que no me pide la magnitud de la fuerza. Esto es, ya si queremos ser más puntuales, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y como estamos representándolo en forma de vector, vamos a tener que indicar el signo, que va a ser negativo. Y además vamos a tener que indicar el eje en donde se produce esta fuerza. Entonces, recuerden que era signo negativo y el eje es el eje radial. Es lo mismo que cuando escribíamos en el eje Y o en el eje J en los otros problemas de dinámica. Entonces, bueno, ya tenemos todos estos valores. Ahí lo tenemos en números. Esto a mí me da un resultado de 0,23 newtons. Y como les dije, es una expresión vectorial. Vamos a tener que indicar este signo negativo y que está en el eje radial. Entonces, de esta forma ya encontramos la fuerza centrípeta, que era todo lo que nos pedía el problema. Así que si les gustó, si les sirvió, dejen un like, dejen un comentario, que me ayudan mucho, y entren a la playlist porque ahí tengo más problemas resueltos. Si no entendieron algo, dejen un comentario, voy a estar respondiendo, y hasta la próxima.